Francisca tenía razón. Prueba de ADN confirma paternidad y destroza a su esposo. ¿Cómo es posible que un hombre, después de tantos años de matrimonio, después de haber compartido alegrías, tristezas y la construcción de una familia, llegue al extremo de dudar de su propia esposa? ¿Cómo puede un padre mirar a los ojos de una hija recién nacida en julio, y en lugar de sentir amor, sentir duda? Esa fue la cruel realidad que tuvo que enfrentar Francisca. Una mujer noble, buena, de la que nunca se había escuchado un rumor de infidelidad, ni se le había visto envuelta en cosas indebidas. A pesar de todo su esfuerzo por mantener su hogar, se encontró con la peor traición emocional, que el hombre que amaba, el padre de sus hijos, dudara de la paternidad de su pequeña Rafaela. ¿Quién sembró esa duda en el corazón de Francesco? ¿Por qué dejó que las voces externas, los comentarios malintencionados o quizá sus propios miedos lo cegaran al punto de herir lo más sagrado, la confianza de su familia? Francisca lloraba, y lloraba demasiado. Noches enteras escondida en su habitación, abrazada a la almohada, con la esperanza de que sus lágrimas calmaran el dolor. Pero en lugar de alivio, lo que sentía era un vacío insoportable. El hombre al que ella le había entregado su vida ya no estaba con ella, ya no la miraba como antes. Peor aún, la trataba con frialdad, con distancia, como si la duda lo hubiese convertido en un extraño dentro de su propio hogar. Imaginen el tormento de una mujer que no solo debía cargar con el dolor de sentirse juzgada, sino también con la humillación de que su esposo la abandonara en los momentos más vulnerables. Porque Francesco no solo dudó de su fidelidad, sino que además se alejó, dejándola sola en medio de un mar de lágrimas. Francisca se sentía traicionada, pero no por un amante, no por una mentira, sino por la persona que más debía protegerla, su esposo. Mientras el mundo seguía girando, ella permanecía atrapada en una pesadilla diaria. La soledad la envolvía, la tristeza la consumía y la vergüenza de ser señalada injustamente la destrozaba por dentro. Y lo más cruel de todo era que ella sabía, en lo más profundo de su corazón, que la verdad estaba de su lado. Que no había nada que ocultar, que Rafaela era hija legítima de Francesco. Pero esa certeza no bastaba. Él necesitaba pruebas, necesitaba un documento que confirmara lo que el amor y la confianza deberían haber garantizado desde el primer instante. Hoy, la historia de Francisca se convierte en una lección de vida, un testimonio del dolor que causa la desconfianza y la fuerza de una mujer que, a pesar de estar rota por dentro, se mantuvo firme hasta el final. Una historia donde la prueba de ADN no solo confirmó la paternidad de su hija, sino que también destrozó a un esposo que jamás debió dudar de la mujer que lo amaba. Francisca, con el rostro marcado por las lágrimas y la voz quebrada, se prepara para hablar. Entre sus manos sostiene el documento que cambiaría para siempre la historia de su familia, los resultados de la prueba de ADN que tanto dolor y vergüenza le habían causado. Su respiración era agitada como quien lucha por no desplomarse frente a una multitud que observa con ojos críticos. No era fácil estar ahí, expuesta, con el corazón en pedazos y la vida íntima puesta sobre la mesa del juicio público. ¿Cómo había llegado hasta ese punto? ¿Cómo era posible que el hombre que un día le juró amor eterno, el padre de su hija, hubiera dudado de ella al punto de exigirle una prueba de ADN? Con un nudo en la garganta, Francisca abre los labios y deja escapar lo inevitable: el resultado es positivo. Rafaela es hija legítima de Francesco. La voz se le corta en medio de la frase. Por un momento se queda en silencio, incapaz de continuar, y luego rompe a llorar frente a todos. No son lágrimas de alivio, ni siquiera de felicidad. Son lágrimas de dolor, de impotencia, de una herida tan profunda que ni el documento que confirma la verdad puede sanar de inmediato. La sala se llena de murmullos. Algunos respiran aliviados, otros la miran con compasión, pero todos coinciden en una misma emoción: el sufrimiento de Francisca era evidente, palpable, imposible de ignorar. Ella misma lo sabía. No estaba llorando únicamente por la duda despejada, sino por el calvario que tuvo que soportar para llegar a ese punto. Sosteniendo el documento con las manos temblorosas, Francisca dice entre sollozos: yo siempre lo supe. Siempre tuve la certeza en mi corazón. Rafaela es de Francesco, siempre lo fue.
Pero tuve que soportar la humillación de que él dudara de mí, de que me señalara como si yo fuera culpable de algo que jamás hice. Sus palabras retumban como un eco en los corazones de quienes escuchan. El dolor se mezcla con la vergüenza. Vergüenza porque la intimidad de su matrimonio fue expuesta ante los ojos del público, vergüenza porque tuvo que demostrar con papeles lo que debería haberse creído por amor y por confianza. Esa vergüenza, sumada a la tristeza de ser cuestionada como mujer y como madre, era un peso demasiado grande de soportar. Francisca continúa hablando, cada palabra impregnada de dolor. El hombre al que yo le entregué mi vida, al que le confié mis días y mis noches, dudó de mí. Dudó de mi fidelidad, dudó de mi amor, dudó de nuestra hija. ¿Cómo se puede curar una herida así? ¿Cómo se puede volver atrás después de tanto sufrimiento? Las lágrimas corren sin cesar por sus mejillas. Su voz se quiebra una y otra vez, pero aún así insiste en seguir hablando. Y es que, en el fondo, este momento no es solo un veredicto sobre la paternidad de Rafaela. Es un juicio a la confianza, al amor y a las promesas que alguna vez Francesco le hizo. Mientras Francisca se desahoga frente a todos, Francesco permanece en silencio. Su mirada baja, su expresión cargada de incomodidad. Nadie puede leer con certeza qué piensa en ese instante, pero su silencio es tan elocuente como las palabras de Francisca. Ella lo mira de reojo, esperando tal vez una reacción, un gesto, un arrepentimiento. Pero lo único que encuentra es el vacío de un hombre que sabe que se equivocó, aunque todavía no se atreve a admitirlo. La escena es devastadora, pero también tiene un matiz de liberación. La verdad, esa verdad que siempre estuvo del lado de Francisca, ya no puede ser cuestionada. El documento lo dice, la ciencia lo confirma, Rafaela es hija legítima de Francesco. Nadie puede arrebatarle eso. Nadie puede seguir manchando su nombre ni sembrando dudas en torno a su maternidad. Por primera vez en mucho tiempo, Francisca siente que la carga comienza a aligerarse. No porque el dolor desaparezca, ese permanecerá durante un largo tiempo, sino porque ya no tiene que seguir defendiendo lo obvio. La verdad está sobre la mesa, escrita en letras frías y científicas, pero innegables. La sala entera contiene el aliento. Algunos aplauden tímidamente, otros guardan silencio por respeto. Y Francisca, aún con lágrimas en los ojos, levanta la frente y mira al horizonte. Su corazón está roto, pero su dignidad permanece intacta. Ha demostrado que nunca mintió, que siempre fue fiel, que su amor por Francesco fue real desde el inicio. Ese día quedará grabado en la memoria de todos como el momento en que Francisca, con lágrimas en el rostro, se levantó más fuerte que nunca. El veredicto del ADN no solo confirmó la paternidad de Rafaela, también reveló la fortaleza de una mujer que, pese a la humillación y el dolor, se negó a ser doblegada por la duda y la desconfianza. Con los ojos aún enrojecidos y las manos temblorosas, Francisca decidió hablar. Nadie la obligó, nadie la presionó, fue ella quien, con valentía y entre lágrimas, abrió su corazón frente a todos. Y lo que dijo, más que una declaración, fue un desahogo, una confesión desgarradora que dejó a quienes la escuchaban con un nudo en la garganta. Yo nunca lo engañé, nunca, comenzó diciendo con la voz quebrada. Las palabras parecían ahogársele en la garganta, pero necesitaba sacarlas, necesitaba que el mundo supiera la verdad. Mi amor por Francesco siempre fue real desde el primer día. Yo lo entregué todo. Y aún así, él fue el primero en traicionar. Un silencio pesado se apoderó del lugar. Nadie se atrevía a interrumpirla. Y entonces ella empezó a contar lo que llevaba años guardando en su pecho. Francisca relató cómo, noche tras noche, se quedaba sola en la casa. Mientras Rafaela dormía en su cuna y el silencio la envolvía, ella esperaba. Esperaba a Francesco, que salía con cualquier excusa, que decía que eran compromisos de trabajo, reuniones importantes, pero que regresaba de madrugada con un olor distinto, con una mirada esquiva. Yo pasaba horas sentada en la sala, mirando la puerta, rezando para que entrara. A veces me quedaba dormida en el sofá, con la luz encendida, solo para que al volver él supiera que lo estaba esperando. ¿Y saben qué recibía a cambio? El silencio, la frialdad.
Esa sensación horrible de que la persona a la que amas ya no está contigo, aunque duerma en la misma cama. En ese momento, Francisca rompió en llanto. Se cubrió el rostro con las manos como si quisiera esconder la vergüenza de tener que confesar en público lo que tanto le dolía. Pero continuó porque sabía que tenía que hacerlo, que era su única oportunidad de limpiar su nombre y su corazón. El primero que falló fue él, dijo con firmeza. El primero que rompió la confianza fue Francesco. Y aún así, yo me quedé. A pesar de las sospechas, de los rumores, de las miradas que me decían lo que yo no quería aceptar, yo me quedé. Porque lo amaba, porque creía que podíamos salir adelante, porque pensaba que Rafaela merecía crecer con sus padres juntos. Cada palabra era un latigazo. Francisca no estaba acusando por venganza. Estaba confesando desde el fondo de su alma con una mezcla de dolor y dignidad. ¿Cómo se atrevió a dudar de mí? ¿Cómo se atrevió a poner en duda la paternidad de su propia hija cuando fue él quien me falló primero? Yo nunca crucé esa línea. Jamás, y lo digo con la frente en alto, aunque me quiebre por dentro. Las lágrimas caían una tras otra. No eran lágrimas de debilidad. Eran el desahogo de años de silencio, de noches en vela, de angustia contenida. Eran lágrimas de una mujer que se sostuvo sola, que cargó con la soledad y aún así decidió creer en el amor. Los presentes apenas podían contener la emoción. Algunos la miraban con ojos vidriosos, otros bajaban la cabeza conmovidos. Era imposible no sentir su dolor, no dejarse arrastrar por la crudeza de sus palabras. Francisca siguió hablando de esas noches interminables. Confesó que muchas veces le temblaban las manos al marcar su número de teléfono, que se quedaba con el celular en la mano sin atreverse a llamar, porque sabía que no contestaría o, peor aún, que contestaría con fastidio. Viví en la angustia, en la espera. Y nunca me fui, nunca, porque yo lo amaba. Y entonces, como si cada palabra la quemara por dentro, agregó, él fue quien me dejó sola. Él fue quien me hizo sentir que no era suficiente. Y aún así, cuando dudó de mí, cuando me pidió la prueba de ADN, yo lo acepté. No porque le debiera algo, sino porque no quería que quedara ni una sombra sobre mi hija. Pero fue la herida más grande que me pudo hacer. Su voz se quebró nuevamente. La confesión era demasiado dura, pero también necesaria. Era la manera de dejar en claro que la historia no era como muchos la habían pintado. En ese momento no hablaba la presentadora de televisión ni la figura pública. Hablaba la mujer, la esposa, la madre, la que había sido juzgada sin piedad. Y al final, mirando a la cámara con los ojos llenos de lágrimas, Francisca dijo: yo fui fiel, yo lo amé, y aunque me duele reconocerlo, el que primero me falló fue él. Ahora que el ADN ha dicho la verdad, solo me queda preguntarme cómo se reconstruye la confianza después de tanto daño. Nadie respondió, nadie se atrevió, porque en ese instante la única voz que importaba era la de Francisca. Su confesión era más fuerte que cualquier rumor, más devastadora que cualquier crítica. Era la verdad desnuda, una verdad que partió corazones y que dejó claro que las dudas de Francesco no fueron solo una injusticia, sino una traición más sobre una herida que ya existía. Francesco permanecía en silencio, ese silencio que duele más que las palabras, que grita más fuerte que cualquier excusa. Tenía la cabeza agachada, los ojos clavados en el suelo, y las manos entrelazadas como si buscara aferrarse a algo que lo sostuviera. No hacía falta que hablara. Su silencio lo delataba. Su mirada apagada, su respiración pesada, revelaban lo que muchos ya intuían: estaba arrepentido. Durante semanas había vivido convencido de sus dudas, alimentando la idea de que algo no encajaba, de que su hija Rafaela podía no ser suya. Y con esas dudas había lanzado la bomba más dolorosa: pedir una prueba de ADN. Fue un golpe devastador para Francisca, que ahora, con lágrimas y dignidad, había defendido su verdad. La prueba le había dado la razón, confirmando que Rafaela sí era hija legítima de Francesco. Y ese resultado, que a ella la liberaba, lo hundía a él en una vergüenza insoportable. Los presentes lo miraban con atención. Nadie necesitaba que pronunciara una palabra. Su lenguaje corporal lo decía todo: hombros caídos, mirada esquiva, respiración entrecortada.
No podía enfrentar a Francisca. No podía mirarla a los ojos porque en ellos estaba la respuesta que más temía, la decepción, el dolor, la herida que él mismo había provocado. Por momentos intentaba levantar la cabeza, pero apenas lo hacía, sus ojos se encontraban con los de ella cargados de lágrimas y de verdad, y entonces volvía a bajarla, derrotado. Era el gesto de un hombre que sabía que había fallado, no solo como esposo, sino como padre. En su mente, Francesco revivía cada momento en el que permitió que la duda creciera. Recordaba esas conversaciones donde Francisca le decía, confía en mí, y él, en vez de escuchar con el corazón, dejaba que las inseguridades lo arrastraran. Recordaba las noches en las que, en lugar de abrazarla, prefería marcharse, dejarla sola, encerrada en sus miedos. Y ahora, al ver a Francisca quebrarse frente a todos, entendía la magnitud de su error. El peso de sus decisiones lo estaba consumiendo. No era solo la vergüenza pública, era la culpa de haber puesto en entredicho la dignidad de la mujer que lo amó con fidelidad. Y peor aún, la herida más grande, haber dudado de su propia hija. Porque al pedir esa prueba, no solo cuestionó a Francisca, sino también a la inocente Rafaela, que algún día podría saber que su padre había dudado de su sangre. Francesco apretaba los puños con fuerza. Los presentes notaban el temblor en sus manos. No era rabia, era arrepentimiento. Un remordimiento que lo carcomía, que lo hacía sentirse pequeño, incapaz de sostener la mirada. Algunos de los presentes intercambiaban miradas entre sí. Había quienes lo juzgaban con dureza, pensando que había cruzado un límite imperdonable. Otros, aunque dolidos, veían en su silencio y en su postura un arrepentimiento genuino, la imagen de un hombre que reconocía su error y no encontraba las palabras para enmendarlo. Francisca, en medio de su dolor, lo miraba de reojo. Y esa mirada, cargada de lágrimas, era quizás la mayor condena para Francesco. No necesitaba gritarle ni recriminarle. Su silencio, su tristeza, bastaban para hacerle entender lo que había destruido. Él sabía que las disculpas no serían suficientes. Que ningún, lo siento, podría borrar el daño hecho. Porque las dudas, una vez sembradas, dejan cicatrices profundas. Y aunque la prueba de ADN confirmaba la verdad, aunque los papeles decían lo que Francisca siempre supo en su corazón, nada podría cambiar el hecho de que Francesco no le creyó, que la hizo pasar por la humillación pública de demostrar lo que nunca debió ponerse en duda. En ese instante Francesco parecía un hombre derrotado. Un hombre que cargaba sobre sus hombros el peso de sus propias decisiones. Y mientras todos esperaban alguna palabra, él permanecía callado, con la cabeza baja, consciente de que lo más doloroso no era que la prueba le dijera la verdad, sino que la verdad siempre estuvo ahí y él no supo verla. El arrepentimiento había llegado tarde. Y ahora la pregunta que flotaba en el aire era inevitable: ¿podría ese arrepentimiento abrir la puerta al perdón, o ya era demasiado tarde para reconstruir lo que había sido roto? Francisca jamás imaginó que un día tendría que sentarse frente a cámaras, micrófonos y un mar de comentarios para hablar de lo más íntimo, su matrimonio, su hija, y las heridas que llevaba guardadas en silencio. Para ella, que siempre intentó proteger su vida privada, aquel momento era una pesadilla hecha realidad. Sentía que estaba expuesta, desnuda ante la opinión pública, juzgada por todos, incluso por aquellos que no sabían nada de su corazón. Entre lágrimas confesó que lo más duro no había sido el pedido de la prueba de ADN en sí, sino el hecho de que su propio esposo, el hombre con el que compartió sueños y esperanzas, fuera quien sembrara la duda. Esa desconfianza la golpeó más fuerte que cualquier rumor o comentario externo. Me dolió aquí, en el alma, dijo, señalando su pecho, mientras su voz se quebraba. Recordó noches interminables, noches en las que el silencio de la casa se volvía insoportable. Noches en las que Francesco salía y ella quedaba sola, abrazando la almohada, preguntándose en qué momento el amor que los unió había comenzado a escaparse entre sus manos. Lloraba en silencio, cuidando de que nadie la escuchara, ni siquiera la pequeña Rafaela. No quería que su hija, tan inocente, cargara con un dolor que no le correspondía. Francisca habló de esas veces en que, a pesar de sentirse rota, aparecía en público con una sonrisa.
Porque ser figura pública no le dejaba otra opción, debía mostrarse fuerte como si nada pasara. Sin embargo, por dentro sentía que se desmoronaba poco a poco. Lo soporté todo por amor, reveló, dejando claro que su resistencia no había sido por debilidad, sino por la fuerza de una madre que quería mantener a su familia unida, cueste lo que cueste. Confesó también que muchas veces se culpó a sí misma, pensando que quizás algo había hecho mal, que quizá había fallado en algún punto del camino. Pero ahora, con la prueba en sus manos y la verdad expuesta, entendía que nunca fue ella la que faltó. Ella había sido fiel, leal y entregada. El error estuvo en quien no supo confiar en su palabra ni en su amor. Ese dolor, hecho público, era una doble herida, la personal y la mediática. Francisca sabía que cada palabra que decía sería analizada, criticada y comentada en redes sociales y en programas de televisión. Pero, aún así, decidió hablar. No por defender su imagen, sino por dignidad, por dejar claro que siempre dijo la verdad y que nunca traicionó lo que construyó junto a Francesco. Con la voz entrecortada, Francisca aseguró que, aunque dolida, no había perdido la esperanza. Esperanza de sanar, de reconstruirse, de seguir adelante por ella y por Rafaela. Porque si algo la mantenía en pie era el amor por su hija, ese lazo indestructible que ningún rumor, ninguna prueba ni ningún error podía romper. El dolor ya estaba sobre la mesa, compartido con todos. Pero junto a ese dolor, también surgía la fuerza. Francisca sabía que de esa tormenta saldría más fuerte, aunque nunca olvidaría el precio de haber tenido que ventilar lo más sagrado de su vida. Después de tantas lágrimas, discusiones y silencios que parecían imposibles de romper, algo nuevo comienza a nacer en el corazón de ambos. La prueba de ADN no solo trajo consigo la verdad incuestionable sobre la paternidad de Rafaela, también dejó al descubierto lo más profundo del alma de Francisca y Francesco. Fue como si el dolor de la desconfianza, al salir a la luz, abriera un espacio para que entrara la esperanza. Francisco, que hasta ese momento había cargado con la pesada culpa de la duda, admitió, con lágrimas en los ojos, que todavía quedaba amor en su corazón. Reconoció que sus temores lo habían llevado a poner en riesgo lo más valioso que tenía, su familia. Sus palabras, aunque quebradas, tenían la sinceridad de quien está dispuesto a cambiar, de quien comprende que los errores del pasado no pueden borrarse, pero sí pueden transformarse en lecciones para el futuro. Francesco, con la mirada baja y los ojos húmedos, parecía más vulnerable que nunca. Ya no era el hombre orgulloso que exigía pruebas ni el esposo frío que se había alejado en los momentos de mayor necesidad. Ahora era un hombre dispuesto a pedir perdón, a reconstruir lo que había destruido con su desconfianza. Ese instante fue tan humano como conmovedor, ver cómo alguien, frente al peso de sus propias decisiones, elige dar un paso hacia la reconciliación. Francisca, aunque aún conmovida por todo lo que había sufrido, sintió que dentro de ella se encendía una chispa de esperanza. Había soportado noches enteras llorando en silencio, había cargado con el dolor de ser juzgada y había enfrentado la humillación pública de tener que demostrar lo que siempre supo en lo más profundo de su corazón. Y sin embargo, en ese momento comprendió que tal vez todo ese sufrimiento podía convertirse en la base de algo nuevo, algo más fuerte que antes. Ambos sabían que no sería fácil. El camino hacia la confianza no se construye de la noche a la mañana, y las heridas del alma tardan en sanar. Pero el simple hecho de reconocerlo, de hablar con el corazón abierto y de mirarse con franqueza, ya era un inicio. La prueba de ADN no solo había confirmado la verdad de Rafaela, también había destapado otra verdad aún más importante, que el amor, aunque golpeado y desgastado, seguía vivo. Con lágrimas en los ojos, Francisca pronunció unas palabras que marcaron el inicio de ese nuevo capítulo. Tal vez ahora, por fin, podamos empezar de nuevo. El público que había seguido cada momento del drama contuvo el aliento. No se trataba de un final feliz perfecto, sino de un comienzo real, humano y lleno de incertidumbres. Pero también era un comienzo con esperanza, con la posibilidad de que la familia, después de la tormenta, volviera a levantarse más unida que antes. Y así cerramos este capítulo lleno de dolor, verdad y esperanza.
Una historia que nos recuerda que, incluso en medio de las pruebas más duras, siempre existe la posibilidad de un nuevo comienzo. Si te gustó este relato, te invito a suscribirte a mi canal Secretos de Historias, darle like, compartir este vídeo y activar la campanita para que no te pierdas nuestras próximas publicaciones. Tu opinión es muy importante para nosotros, así que si quieres dejar un comentario, hazlo con respeto hacia las personas mencionadas en el vídeo. Muchas gracias por acompañarnos y hasta la próxima historia en Secretos de Historias.